Saludos a todos. Estas fueron las noticias para el día 29 de junio del año 2023, donde tocaremos temas internacionales y naturalmente temas de seguridad mundial. Comencemos la noche de hoy hablando sobre el incidente en Ucrania donde misiles rusos impactaron una zona asesinando a un sinnúmero de civiles y dejando a decenas de civiles heridos. En Ucrania las autoridades arrestaron a un hombre que ha sido acusado de traición por facilitarle a los rusos información y fotografías del restaurante identificado como una pizzería y un complejo residencial que fue destruido por misiles rusos en la ciudad de Kramatorsk. Según las acusaciones, este ciudadano ucraniano recopiló inteligencia y le dijo a los rusos que esa pizzería era visitada por oficiales y soldados ucranianos. Según la información que ha salido hasta el presente, no había personal militar alimentándose en esa pizzería cuando ocurrieron los hechos. Tampoco se reporta de soldados y oficiales ucranianos en los edificios residenciales que fueron destruidos. Según las autoridades, se reportó que 18 edificios fueron impactados, afectando 65 viviendas, 5 escuelas, 2 parques de recreación para los niños y un edificio administrativo. Estos informes los ofrece el gobernador de la provincia, el señor Pavio Kirilenko. Relacionado a lo anterior, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Rusia de violar los protocolos de guerra por su ataque contra civiles en un restaurante en el este de Ucrania, donde fallecieron más de una decena de personas y 3 colombianos están entre los heridos. Entre los heridos afectados por este ataque, Petro indica que estaba el afamado escritor Héctor Abad Faciolince. También están entre los heridos Sergio Jaramillo, ex comisionado de paz y negociador de la crisis con la guerrilla FARC en Colombia, más la reconocida periodista Catalina Gómez. Además, Petro dijo de que Rusia había atacado a 3 colombianos indefensos y que va a hacer una carta de protesta para entregársela a los rusos. Esta es la primera vez que Petro rechaza públicamente y condena la avanzada militar de Putin en Ucrania. La posición hasta este momento de Rusia es que no va a disminuir sus ataques aéreos en contra de ciudades y pueblos de Ucrania. Con respecto a la alegada rebelión de Prigozhin y sus mercenarios de Wagner Group, se informa que el comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales y comandante adjunto del ejército ruso en Ucrania, el señor Sergei Surovikin, fue arrestado después de la insubordinación del grupo de mercenarios de Wagner Group. El rumor es que Surovikin simpatizaba con la operación de Prigozhin. También hay rumores de que otros generales y oficiales de alto rango han sido arrestados. La agencia de noticias TASS permanece completamente silente ante estos alegados arrestos. También hay rumores de que hay un grado de paranoia dentro del Kremlin, alimentada por la preocupación de quienes en el gobierno simpatizan, son cómplices o pueden estar trabajando con Prigozhin. Hubo un artículo publicado con el siguiente título: Dead Man Walking, o en español, un muerto caminando, y el artículo hablaba de la posibilidad de que Prigozhin esté en una lista de personas que van a perder su vida en un futuro cercano. Y hay personas que hasta incluyen que el presidente Putin también puede estar en una lista similar. Con respecto a la membresía de Suecia a las Naciones Unidas, el país de Hungría, al igual que Turquía, continúan poniéndole peros para que Suecia no pueda ser parte de la OTAN. Como les he indicado anteriormente, el primer ministro de Hungría es pro-Rusia, es pro-Putin. Y lo que está sucediendo en estos momentos es que el gobierno de Hungría está engavetando la solicitud de Suecia para entrar a la OTAN. Según la agencia rusa TASS, atacando a la Unión Europea por su ayuda a Ucrania y sus sanciones en contra de Rusia, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dijo que la Unión Europea no ofrece ni paz
ni prosperidad. Yo personalmente opino que él debe respaldar sus palabras con acciones y en vez de estar beneficiándose del dinero que le envía la Unión Europea, debería crear un proyecto de ley para separarse de la Unión Europea. Porque si la Unión Europea no ofrece ni siquiera prosperidad, pues entonces ¿para qué ser parte de la Unión Europea? Y si él piensa que Rusia no es un enemigo potencial, sino todo lo contrario, un amigo para su nación, pues entonces, a su vez, que solicite la cancelación de la membresía de Hungría a la OTAN. Y así veremos si el Parlamento y el pueblo de Hungría lo respalda. Así que en estos momentos el Parlamento de Hungría no tiene en la agenda parlamentaria conducir una votación requerida para aceptar o denegar la membresía de Suecia en la OTAN. Turquía vuelve y se enfurece debido a que se suscitó en Suecia otra protesta frente a una mezquita donde se rompieron libros del Corán y también se quemaron. Recordemos que Turquía exige que con respecto al Islam no puede existir ninguna libertad de expresión en Suecia y que todos los kurdos en Suecia deben ser clasificados como criminales y procesados como terroristas, donde en una ocasión solicitó que fueran todos arrestados y enviados a Turquía. La persona que organizó la protesta no era turco, no era kurdo, era sirio. En la manifestación donde se quemaron libros del Corán, participaron unas 200 personas. Hay personas que fueron arrestadas no porque sea un crimen quemar un libro sagrado, sino porque en Suecia hay leyes que controlan toda actividad que envuelve cualquier tipo de fuego o fogata. Naturalmente, Rusia se unió a la protesta de Turquía por la quema del Corán en Suecia. En las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha solicitado moderación a todos los grupos envueltos en el conflicto Israel-Palestina, en medio de la creciente violencia en Cisjordania. El embajador representando a los Estados Unidos, llamado Robert Wood, en su ponencia al Consejo ofreció una rara reprimenda o crítica de forma diplomática a Israel por la demolición de viviendas palestinas y la incitación a la violencia por parte de funcionarios electos en Israel. Mientras tanto, en Israel, después de meses de protestas masivas por parte de los ciudadanos de Israel, el señor Benjamín Netanyahu dice que no va a seguir adelante con uno de los componentes más importantes de su reforma judicial. Y estamos hablando de la cláusula dentro de la reforma judicial que le dé el poder a la rama legislativa de reversar las decisiones de la Corte Suprema del país por mayoría simple. Recordemos que esto es algo que Netanyahu ha dicho anteriormente y después se ha echado para atrás para continuar con su agenda de que el legislativo puede ir sobre las decisiones de la Corte Suprema de Israel. Referente a la Guerra Fría que hay entre Estados Unidos y China, que es algo que no se puede negar que existe. Funcionarios en los Estados Unidos piensan que China tiene planes más allá que limitarse a tener una base de inteligencia militar en la isla de Cuba. Estos funcionarios afirmaron de que China está negociando con el gobierno de Cuba en una primera etapa planes futuros para establecer un centro de entrenamiento militar conjunto en la isla. Como China pretende ser una potencia mundial, la primera potencia mundial, en sus planes debe estar también tener diferentes bases navales alrededor del mundo, que incluye tener una base naval en Cuba, para así darle servicio a sus navíos en el Caribe, en el Atlántico y tal vez en el Golfo de México. Y así estos navíos van a tener un puerto seguro. Si usted utiliza la compañía UPS de transporte de paquetes, sepa usted que la Unión de los Tronquistas están indicando de que puede haber un paro nacional por parte de 340,000 empleados de esta compañía. Este paro podría comenzar
el 1 de agosto, si no llegan a un acuerdo contractual en o antes del 31 de julio. Hace un tiempo atrás, la representante cuanista trumpista Marjorie Taylor Greene responsabilizaba en el año 2018 al ex gobernador de California Jerry Brown, a la compañía Pacific Gas and Electric y a los Rothschilds de estar disparando rayos láser desde el espacio para producir los enormes fuegos en el estado de California. Hoy, la activista climática canadiense Sephora Berman acusa a los combustibles fósiles de ser los culpables de los fuegos en los bosques de Canadá y dice que tenemos que protestar en las calles para eliminar esa industria. Criticó el oleoducto conocido como Trans Mountain Pipeline y dijo la siguiente frase, y cito: Canadá está en fuego y las petroleras son piromaníacos. Cierro la cita. Recordemos que en el caso de California hubieron incendios atribuidos a personas que los comenzaron accidentalmente o a propósito, y de hecho en una ocasión se contempló investigar si podían ser actos terroristas. Se dice que en estos momentos se estima que 200 millones de personas están siendo afectadas por la contaminación atmosférica generada por los incendios en Canadá. En el sur de los Estados Unidos se crea una especie de alerta médica. Según la doctora Deborah Howry, en el estado de Texas y Florida han aparecido casos de malaria, que a su vez significa que el mosquito que transmite esta enfermedad ha llegado a esos estados. La doctora del CDC indica que posiblemente el cambio climático haya tenido que ver con la aparición de esta enfermedad en los Estados Unidos, que es más común en Centroamérica. En Europa, Francia entra en su segundo día de motines masivos en más de una docena de ciudades por la muerte de un muchacho de 17 años de edad a manos de las autoridades. Hasta este momento, el ministro del Interior indica que 150 personas han sido arrestadas. Como en todo motín, carros han sido incendiados y contenedores de basura. También han tratado de incendiar estaciones de policías. Estas protestas aparentemente son producto de un incidente entre un joven con dos policías, donde el joven, al tratar de irse con su vehículo, uno de los policías le dispara en la cabeza. En Estados Unidos, la Corte Suprema acaba de eliminar el privilegio de las minorías para que tengan un cupo dentro de las instituciones universitarias. O sea, que ahora las universidades van a reclutar exclusivamente por los méritos académicos, en teoría, y no va a reservar una cantidad de ingresos para las minorías de los Estados Unidos. Así que las minorías como latinos, afroamericanos, indígenas americanos van a tener que competir con la mayoría, donde se pronostica que menos estudiantes de estas minorías van a tener la oportunidad de estudiar en una universidad. Naturalmente, los jueces demócratas se opusieron a cambiar esta práctica, conocida como acción afirmativa, que lleva décadas ayudando a las minorías, específicamente desde el año 1961, cuando fue autorizada por el presidente John F. Kennedy. Con respecto al minisubmarino Titán, solo para añadir a lo que indiqué ayer, la Guardia Costanera de los Estados Unidos reportó que tiene un material orgánico que parece que es parte de los residuos humanos de los tripulantes del minisubmarino Titán. Y por otro lado, el viaje a los límites de nuestra atmósfera, donde se transforma en el espacio exterior, fue todo un éxito para la compañía Virgin Galactic. En su primer vuelo comercial, donde comercial significa que estaba transportando pasajeros, donde 4 personas pagaron cerca de $500,000 para ver el planeta desde más o menos 53 millas de altura o
575.000 pies de altura. Sobre el minisubmarino Titán, quiero añadir lo siguiente. Aunque yo sé que la gran mayoría de ustedes no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Las 5 personas que bajaron en el minisubmarino Titán utilizaron la bendición de poder disfrutar de lo que se conoce como libertad para poder bajar al fondo del océano Atlántico, para poder ver con sus propios ojos el crucero más famoso de la historia. Ellos conocían que posiblemente era un viaje suicida y que no regresarían a la superficie, y utilizaron la bendición de poder disfrutar de su libertad para hacer este viaje. Y como dije anteriormente, yo sé que usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero la comunidad de países libres, con la excusa de este accidente, el accidente del Titán, se va a preparar para hacernos menos libres. Y estas fueron las noticias para el día de hoy, jueves 29 de junio del año 2023. Recuerde recomendar este canal porque es la única manera que tiene de crecer. Me da un like, gracias por los super thanks. Y nos vemos mañana viernes, ya sea por este canal o por el programa La Otra Realidad con Andrew Álvarez. Hasta mañana.